Hoy vamos a estar hablando sobre la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Sabemos que la muerte de Jesús ya estaba escrita desde el Génesis y está escrita hasta el Apocalipsis. La Biblia narra que ya desde antes que existiera la crucifixión, ya el Señor había pronosticado que Jesús tenía que morir crucificado. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos todas estas referencias? Pues nosotros las encontramos en la Biblia. Si alguien quiere saber algo de Jesús, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos dice desde el principio, Salmos 22:12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí sus bocas, como león rapaces rugientes, he sido derramado como aguas y todos mis huesos descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ese horadaron significa traspasaron mis manos y mis pies. Ya desde allí empezamos a ver cómo Dios empieza a ver el futuro. El salmista está escribiendo que Dios va a ser crucificado antes de que existiera la pena de capital en la cruz, antes de que existiera este castigo de la cruz. Isaías escribe también antes de que ellos pudieran ver el castigo de la cruz. En Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, allá también encontramos las marcas del Señor. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todo lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Termina así, amén. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los judíos. Los que le traspasaron, los judíos, un día le verán al Señor descender del cielo con las marcas en las manos y en los pies y en el costado, y se van a dar cuenta que es el mismo que crucificaron hace 2000 años. He aquí todo ojo le verá. Ahora fíjese, la crucifixión era una forma más cruel y bárbara que había en el tiempo de Jesús. Se practicaba especialmente en tiempos de guerra. Empezaron los fenicios, los cartagineses, los egipcios, y más tarde lo perfeccionaron, y lo resaltan, lo perfeccionaron los romanos. ¿Sí? Había 4 tipos de crucifixión. Según el modo de crucifixión, uno era la que pues llevó nuestro Señor, que era un madero vertical que se extendía sobre el madero, que formaba una cruz, que era un travesaño pequeño y el palo un poco más largo, que venía siendo como una cruz. Había la segunda, que era como una T. Había otra tercera, que era que los 2 palos eran igual de grandes. Y había una cuarta, que era la forma de la letra X. Pero antes de ser crucificado, tenía que ser flagelado el hombre que iba a llevar pues su cruz, ¿no? Primero lo tenían que castigar, y a Jesús pues le tuvieron que hacer lo mismo que a todos. Y Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó, lo azotó.
cuando se lleva a Jesús para azotarlo, sabemos que lo tienen que castigar, ya que lo llevan preso como un criminal, como alguien que ha hecho algo terrible. Lo único que él había hecho malo era pues sanar, limpiar leprosos, levantar paralíticos, dar palabras de bendición, ¿verdad? Ayudar a aquellos hombres que estaban enfermos y desahuciados. Era su único delito, porque sabemos que todo lo demás que dijeron los hombres religiosos era solamente mentira. Pero entonces nuestro Señor tiene que ser azotado. E igualmente el ser azotado, o que iba a ser azotado, ya estaba escrito en el Salmo 129, verso 3. Sobre mi espalda, dice, araron los aradores e hicieron largos surcos, describiendo que iban a desgarrar su piel. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Ese mesaban significa me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Ese esputos es escupir. Dice que le arrancaban la barba y lo escupían. Pero ese escupir no es sino que usted va a agarrar vuelo para que usted le deje la marca de que usted lo escupió. ¿Sí? Dice, me arrancaban la barba y me escupían. La flagelación era un preámbulo legal a todos los que iban a ejecutar o iban a hacer la marcha de la cruz. Todos tenían que pasar por la flagelación. Luego se hacía llevar la viga atravesada, ¿verdad? O en este caso la cruz al esclavo para que fuera caminando todo alrededor del pueblo, para que se dice también que había un hombre que iba gritando lo que estos hombres habían hecho, y lo traían pues como mostrándole que todo aquel que se rebelara o todo aquel que hiciera algo no iba a quedar sin castigo. Por eso los hacían caminar delante de la gente, para que la gente viera que si tú hacías algo, se te iba a castigar, y ese es el castigo. Y ahí va Jesús. Recordemos que a Jesús pues lo castigan, ¿verdad? Lo flagelan, pero se dice que a Jesús usaron el látigo que es de cuero, que en las puntas dicen que tenía huesos en forma de ganchos, o el otro que era como garfios, ¿verdad? Que eran como tipo metal, que tenían igual unos ganchitos que cuando pegaban, rasgaban, jalaban la piel, aún con todo y carne. Y eso es lo que le hicieron a Jesús. No sabemos, la Biblia no da mucho trasfondo. Si usted quiere investigar, no hay manera de hacerlo, porque en la Biblia no dice nada de cómo lo hicieron o cómo lo hacían. ¿Por qué no lo dicen? Primeramente porque en el tiempo de Jesús todos sabían el proceso, todos sabían y conocían cómo se hacía. Por eso los escritores no dan detalles, porque en su tiempo todos saben cómo es la ejecución. Ellos saben que tienen que ser flagelados, pero lo que desconocemos es que si usaban el método de los judíos, 40 menos 1, ¿sí? Ellos usaban el método 40 menos 1 para que el ejecutado no muriera, solamente lo dejara en una mala situación, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cuántos latigazos le dieron a Jesús. Se puede especular solamente, pero realmente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenían que hacerlo también para que cuando él llegara, o el hombre que iba a ser crucificado, ya llegara medio muerto, y cuando fuera colgado no pasara mucho tiempo colgado, sino que muriera pues rápido. Para eso hacían todo esto también. Entonces Jesús va a tener que caminar ya todo desangrado, ¿verdad? Todo desgarrado,
Recuerden que primero primero lo flagelan, después dice que lo llevan a un patio donde va a salir para cargar su cruz, y estando ahí esperando el momento para que lo lleven, dice que los soldados le ponen una túnica, pero que esa túnica era una túnica de una piel áspera, que lo único que hizo fue lastimar las heridas del maestro. Imagínense que usted se pone un saco, ¿verdad? O aquellos que se han cortado y tienen ya la cicatriz y se ponen una camisita y medio le raspa. Ay. Imagínense al Señor poniéndole un vestido áspero. Después dice que le ponen una corona y lo golpean en la cabeza. Y después de haberse burlado de él, una vez más le quitan el manto y una vez más rasgan todas sus heridas, todas sus llagas. Y ahora sí, el Señor va a tener que salir después de todo ese sufrimiento que pasó, va a tener que salir. Algo que no puedo pasar por alto es que se dice que cuando lo iban a flagelar, le tenían que subir las manos en alto. Y entonces lo desnudaban y le levantaban los brazos, y entonces dice que eran dos hombres, así como en la pasión de Cristo, dos hombres que lo agarraban a golpes hasta cumplir su propósito, ¿no? Eso fue cruel. Yo creo que no había otra cosa, o no hay forma de cómo describir la crueldad de estos hombres, pero aquí vemos cómo el Señor tuvo que pasar lo mismo que los otros dos bandidos. Se dice que también los otros dos que iban a ser crucificados tuvieron que pasar por el mismo proceso, aunque nunca se habla de esos dos, pero se dice que también ellos dos tuvieron que pasar por ese proceso igual que Jesús. Ahora, en Mateo 27:32 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Algo muy interesante que encontré fue que Simón era un hombre morenito, un hombre que dice que era de color, que obligaron a llevar la cruz. Y dice en el 33, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Imagínense, hermano, él tiene que ir caminando después de haber sido flagelado, después de que, recuerde, él no ha dormido, no ha comido, está muy debilitado por los golpes, ¿sí? Y ahora va en la mañana, lo levantan para ir a caminar con la cruz y va hacia el lugar, al Gólgota. Se dice que tiene que salir fuera de la ciudad e ir a un monte alto donde siempre se crucificaban a los hombres para que la gente los viera. Siempre tenía que ser un monte alto, elevado. Dice que el lugar se llamaba la Calavera. Algunos dicen porque parecía como un cráneo, otros dicen que porque realmente, o porque ahí tiraban los cráneos de la gente que mataban. Algunos dicen que no pudo haber sido eso porque ningún judío se hubiera ido a parar allá. Pero sea como sea, ahí va Jesús. Lo llevan al lugar de la calavera y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Algo muy interesante que hay que ver aquí, que Jesús aquí llega al lugar. No está colgado todavía. Aquí ya llegó. Y lo primero que le van a dar es algo de tomar. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Él todavía no está colgado. Jesús llega al lugar y está allí y lo van a preparar para clavarle las manos. Pero antes de clavarle las manos, él le dan a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Sí? Y esto era lo que los soldados le ofrecían antes a los crucificados tenía un propósito, ¿no? De aliviar su sufrimiento,
porque ese líquido agrio, barato, mezclado con hiel para efectos sedativos, o sea, lo que hacía este vinagre, este bebraje o esta bebida, era que ayudaba al crucificado a aguantar el dolor. O sea, era un tipo de sedante que le daban. Cuando Jesús prueba lo que es, Él dice, yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque Él quería sufrirlo todo sin necesidad de que alguien le ayudara. O sea, a Él nadie le va a ayudar a morir. Él va a entregar su vida. Él lo va a hacer. Entonces dice que cuando le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ya en el 35, ahora sí lo van a crucificar. ¿Qué hacen? Igual que en la película. Le tienen que amarrar las manos para jalarlo y de alguna forma para que no se mueva tampoco, porque recuerde que uno que va a ser clavado no va a dejar la mano ahí, se le tiene que amarrar y jalar para que cuando quiera jalarse pues no pueda y le van a atravesar las muñecas. Siempre se habla con que fue aquí en la palma, pero todos dicen y todos concuerdan que no puede ser las palmas, porque en las palmas se podía desgarrar y podía caer. Entonces tuvo que ser en las muñecas y entonces lo van a crucificar, pero primero lo quieren sedar. Él no accede a ser sedado y ahora sí lo van a crucificar, lo van a atravesar sus brazos o sus manos y sus pies. Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En palabra de Dios para todos, Salmo 22:16 dice, toda esa gente mala me ha rodeado como perro de caza, me han herido las manos y los pies. Se dice que el clavo que usaron los romanos, o lo que usaban los romanos, era de 6 a 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Eran estos clavos cuadrados. ¿Cuántos alcanzaron a ver un clavo de esos cuadrados, de los gruesotes antiguos? Yo también me acuerdo. Era de 10 centímetros y eran cuadrados, de esos de 1 centímetro de ancho, lo que le iban a enterrar a Jesucristo en la mano. El salmista en el Salmo 22:16 dice, toda esta gente mala me ha rodeado como perros de caza, me han herido las manos y los pies. En el Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa se echaron suerte. Continúa diciendo Mateo 27:36, y sentados le guardaban allí, o sea que no se fueron. Esta era una guarda especial que habían o que ponían siempre para que nadie se sobrepasara o para que no hubiese ningún desorden. Estaban ahí vigilando, ¿verdad? Y estaban sentados guardando ahí, esperando el tiempo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, porque ¿cuál era la causa que lo asesinaron? ¿Qué fue lo que dijeron los religiosos? Se dice llamar el Rey de los Judíos. Se dice llamar el Hijo de Dios. Crucifíquenle. ¿Sí? Juan nos dice, el escrito que estaba arriba igual, el paralelo de Mateo 27:37, en Juan lo encontramos en el 19:20, dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Si usted sigue leyendo, dice que los judíos le dijeron al hombre que escribió, no pongas Rey de los Judíos. Y él dijo, bueno, si ustedes se quieren burlar de mí, yo me voy a burlar de ustedes también. Ahí está su rey. Ahí está. Y le pusieron el título Rey de los Judíos en 3 idiomas, hebreo, en griego y en
en latín. Entonces, regresamos a Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí vemos a los hombres que realmente estaban ahí por malhechores. Ellos estaban recibiendo su paga porque habían cometido un delito. Y Lucas 23:39 nos dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjese cómo era de tremendo, ¿no? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y también nos salvas a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo que tenemos que puntualizar y tenemos que decir es que todos los que mueren en Cristo se van con Cristo. No andan vagando. Todos se van con Dios. Si un hombre muere, un hombre que conoció a Dios, que amó a Dios, se va directo a la presencia del Señor. Ya su cuerpo glorificado, ese es otro asunto, ¿verdad? Que bueno, de ese tema no lo vamos a tocar ahora, pero todo hombre que muere se va con el Señor. Y aquí el Señor le dice: mira, yo te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En Mateo 27:39 nos dice entonces y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Usted se puede imaginar a Jesús todo golpeado, maltratado, escupido, con sed, con fiebre, con falta de oxígeno, porque recuerde que el crucificado no podía respirar bien. El crucificado, cuando quería respirar, lo que tenía que hacer es levantarse con las manos un poco para poder exhalar, o empujarse con los pies. Recuerde que el pie derecho estaba encima del izquierdo, y dice que atravesaban por el lado de los talones, y si quería respirar, él tenía que empujar una con las manos o con los pies para poder agarrar aire. Cualquiera de las dos formas era doloroso. Imagínense querer empujar con sus heridas, querer tratar de empujarse o jalarse con las heridas era doloroso. Ahora empujarse con sus pies heridos, atravesados, era difícil también. La única forma de respirar era tratar de empujarse un poco para arriba y respirar. Por eso se les golpeaba en las rodillas. ¿Qué pasaba cuando se le golpeaban las rodillas? Cuando se golpeaban las rodillas, entonces el hombre, como ya no podía levantarse, caía y ya no podía respirar. Y eran 2-3 segundos y moría asfixiado, porque ya los pulmones no agarraban aire. Por eso es que se les tenía que golpear las rodillas. Ya querían apresurar la muerte, decía, rómpanle la rodilla, ¡paz! Y le daban. Y es ahí que caían, y el que estaba crucificado, como ya no podía respirar, moría en unos cuantos segundos. Por eso que cuando estaban crucificados, el problema para tratar de respirar era mucho. El dolor era bastante. Pues el Señor está ahí, crucificado, queriendo agarrar un poco de aire, y todos los que pasaban, dice que lo injuriaban, meneaban la cabeza. Si cuando a nosotros nos hacen burla a alguien y nos mueven la cabeza así, como diciendo, la regaste, se siente feo. Ahora imagínense, no uno, sino muchos que pasaran y le dijeran, burlándose de usted desnudo, porque se dice que también que se desnudaba. Mucha gente
han criticado esto, que siempre le ponían, cuando pintan a Jesús, le ponen un taparrabos, siempre dicen que se pone un taparrabos, pero se dice que al crucificado no le ponían ningún taparrabos, sino que estaba desnudo en la cruz. Desnudo en la cruz. Otra cosa que se dice es que se les daba un tiempo a la gente para que pasara y le dijera o le hiciera lo que quisiera al que estaba colgado. Muchas veces se nos ha enseñado que la cruz era alta, pero muchos comentaristas dicen que no, que la cruz era bajita y que él no estaba muy encima de la tierra. Era baja la cruz. Entonces dice que los que llegaban golpeaban o escupían a los que estaban colgados, ¿sí? Y muchos comentaristas también dicen que cuando golpeaban al varón, dice que le pegaban en sus partes nobles. Imagínense, colgado, ¿cómo te vas a defender? ¡Pah! Entonces, el Señor está ahí, viendo cómo mueven la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, los religiosos están ahí, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Aquí hay algo sorprendente. Se dice que desde la hora sexta son las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. La hora 9 eran las 3 de la tarde. Entonces, a plena luz del sol, cuando el sol está en su pleno apogeo, que son ¿a qué horas? Las 12 del mediodía, vino un eclipse solar. Jesús estaba colgado en el madero. Y ahora viene el juicio de Dios Padre, porque la oscuridad siempre va a representar juicio. Dice que los ángeles de Satanás, unos están encarcelados en oscuridad, en tiniebla. En Isaías 53 dice, hablando Dios: visto de oscuridad los cielos y hago cilicio su cubierta. En Amós 8:9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Qué hizo Dios? Al mediodía, Él puso oscuridad. Se hizo de noche. ¿Sí? En Mateo 27:46 sigue diciendo: cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quiero que vea esto. Dice que acercándose la hora 9, Él rompe el silencio. Todos están ya en silencio y Él rompe el silencio y grita, porque cuando dice a gran voz es gritando. Y aquí cuando Él grita es para que se den cuenta que Él va a entregar su vida cuando Él quiere. Cuando Él grita, da a entender que aún Él tiene el control de lo que está pasando en ese momento. Y Él grita: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es lo que todos los teólogos, ningún teólogo hasta hoy ha podido descifrar. ¿Por qué Dios abandonó a Dios? ¿Por qué el Hijo de Dios fue abandonado?
Sabemos la causa de cómo Dios abandonó o lo abandonó, porque sabemos que Dios Padre, una de las cosas donde no puede estar es donde hay pecado. Dios Padre no puede ver el pecado, aborrece el pecado. Donde hay pecado, Dios no puede estar. ¿Sí? Por eso que una iglesia en pecado, podemos decir, Dios no va a estar allí, porque en donde hay pecado no puede estar Dios. Dios no puede compaginar, no puede negociar con el pecado, no puede estar en medio del pecado, a no ser que los pecadores estén ahí para arrepentirse. Pero por otra forma, Dios pues no se mezcla con el pecado. Aquí Jesús siente que la mirada del Padre ya no está sobre él. Aquí Jesús empieza a sentir la soledad, esa soledad que van a sentir aquellos que vayan al infierno, al fuego eterno, y que van a sentir la soledad de Dios. Ya no van a sentir más a Dios. Lo único que van a sentir es soledad. Van a estar desamparados por la eternidad. Y algunos, dice, de los que estaban allí, decían al oír, a Elías llama a este. Se dice que los que dijeron, Elías llama a este, tenían que haber sido romanos. Entonces los religiosos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Los romanos no, porque no entendían el lenguaje. Y lo primero que dijeron, está llamando a Elías, yo creo. Está llamando a Elías. ¿Sí? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Esto sí lo pudo beber Jesús, porque esto no le iba a hacer nada. Simplemente iba a mojar un poco sus labios de la sed que tenía. Recuerde, ya fue azotado, no ha comido, no ha dormido, no ha bebido nada. Lo han venido trayendo para acá y para allá. Cargó la cruz hasta el monte. Ahora está colgado, todo deshidratado, con fiebre, convulsiones. Y pues solamente un poco de este brebaje le dan para aliviar un poco su sed, y Jesús lo toma. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. En Mateo 27:50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Lucas nos dice, en Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, una vez más, gritó Jesús. ¿Y qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, murió. Expiró. ¿Sí? Él muere. Jesús está todavía ahí, y como lo dijo anteriormente y como se lo dijo a sus discípulos, nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Él entregó su vida el tiempo que Él quiso. Si Él hubiera querido, Él se mantiene ahí hasta que Él quiere, pero Él sabía el momento, el tiempo, y Él entregó su vida. Grita al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió. En el 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Algo muy interesante. El velo del templo, se dice que el velo no era un velo o una sabanita delgada, sino que era una cortina gruesa que un hombre no podía rasgar así con las manos tan fácil. El velo era pues grueso, y ahora es que el velo se va o se rasga. Cuando se rasga el velo, es el tiempo de las ofrendas matutinas. El templo está lleno. Los sacerdotes están ministrando. Y recuerde que ahora que se va a rasgar el velo, van a poder ver
el lugar santísimo, el lugar que solamente un hombre podía entrar una vez al año, que era el sumo sacerdote. Está lleno el templo, todos han venido a sacrificar sus animales porque es la Pascua. Y el templo está allí y los sacerdotes que están auspiciando, ¿verdad? Ahora van a ver algo sorprendente, porque ese lugar nunca tenía que haber sido descubierto, pero ahora el velo se va a rasgar. Y no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. El dedo de Dios va a ser... Y todos se van a quedar espantados, porque van a decir, el lugar santísimo se ha descubierto. Podemos verlo ahora. Y no solo eso, sino que también está temblando y las rocas se están partiendo en dos. Porque recuerde, el Hijo de Dios acaba de morir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si viéramos que a nuestro hijo lo están golpeando, nos quedaríamos tranquilos viendo cómo lo patean y cómo le dan de golpes de puños? ¿Qué haría usted como padre si ven que a su hijo lo están agarrando con un bate, un palo, a patadas y a golpes? Usted se queda tranquilo, ¿no? Usted agarra lo que sea y también sale a defender y le va a dar a quien sea y cuantos sean. Imagínese Dios Padre en el cielo, viendo todo lo que le están haciendo a su hijo. Él está queriendo derramar su ira y aplastar a la humanidad entera, pero Dios le dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que están haciendo. Dios Padre está enojado. Él quisiera aplastarnos a todos, porque aún Dios sabe que no todos van a ser fiel, no todos le van a aceptar, no todos le van a servir, y algunos le van a servir a medias, otros como quieren. Y Dios, viendo todo lo que le están haciendo a su hijo, Dios Padre está enojado. Y hay una manifestación del enojo de Dios y empieza a temblar. Esta es una probadita de lo que va a pasar en el futuro cuando el mundo sea destruido. Entonces, ya no va a ser solamente una probadita. Aquí después Dios va a mover la tierra de verdad. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, porque tenían que esperarlo a él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es cuando dice el libro de los Hechos que muchos se aparecieron, que anduvieron dando testimonio de Dios, ¿sí? Dice que después estuvieron ahí en el tiempo que Jesús estuvo 40 días apareciéndosele, y dice que los discípulos estuvieron ahí, bueno, los santos que fueron despertados del sueño, dice que estuvieron pues dando testimonio de Dios. Y ahí están. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando ellos vieron toda la manifestación de lo que estaba pasando, la oscuridad, el terremoto, cuando vieron todo lo que estaba pasando, el centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y podemos ver aquí cómo este hombre, al ver la manifestación de lo que está pasando ahora, él puede entender que verdaderamente a quien crucificaron es el Hijo de Dios. Si nosotros de verdad nos acercamos a la cruz, ya no podemos burlarnos de la cruz. No podemos burlarnos del Evangelio, porque hay mucha gente que se burla del Evangelio, se ríe de la cruz.
Y de la cruz no podemos reírnos ni burlarnos. Y a veces no lo decimos con nuestra boca, pero con nuestras actitudes y con nuestra forma de vivir y ser, lo estamos diciendo. Y a veces nos burlamos de la cruz, cuando la cruz fue el medio para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna y la salvación. Sin la cruz nosotros no tenemos nada. Sin la cruz no hay salvación. Sin sangre no hay remisión de pecados. Necesitamos la cruz y necesitamos la sangre del Cordero. Necesitamos esa sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso, cada vez que nos acerquemos a la cruz, recordemos que lo que hizo Dios fue algo que ninguno de nosotros pudo haber hecho. Así que vamos a ponernos de pie.